El miércoles vimos existencia de ciertas transformaciones y les había dicho un resultado importante que hablaba sobre cierta unicidad y sobre las bases, ¿no? Les había comentado que si teníamos una transformación, esa transformación quedaba únicamente determinada por cómo enviamos la base. Entonces, un corolario, un resultado que se puede sacar de ese resultado anterior es el siguiente. Sean B y W, F espacios vectoriales, y beta, una base, digamos que tiene a x1, a x2, así hasta xn, una base de B, y sean U y T transformaciones lineales que van de B en W, ¿sí? Tales que satisfacen lo siguiente, que coinciden en las valuaciones de las bases, de los que están en la base. Y esto para todo I entre 1 y n. Entonces, algo que se desprende del resultado anterior es que estas transformaciones son la misma. ¿Ok? Y bueno, para ejemplificar esto, veamos lo siguiente. Por ejemplo, consideren T, que va de R2 en R2, la transformación lineal dada por a un XY lo enviamos a 2y menos x, 3x. Sí, entonces para esta transformación hay algunas cosas que notar. Por ejemplo, lo que podemos notar bien, entonces notemos que si hacemos T del 1, 2, esto nos da el 3, 3 ya al momento de sustituir. Y si hacemos T del 1, 1, esto nos da el 1, 3. ¿Sí? Además, también notemos que si hacemos beta como el conjunto que tiene al 1, 2 y al 1, 1, este conjunto es linealmente independiente. Sí, se pueden hacer las cuentas y sale que es linealmente independiente. Y como nuestra transformación va de R2 en R2, la dimensión de R2 es 2. Entonces tenemos un conjunto linealmente independiente que tiene justo la cardinalidad de una base del espacio. Por un corolario que vimos, tiene que ser una base. Entonces, esta beta que estamos definiendo aquí abajo es una base para R2. Sí, y no solo es una base, sino que si se dan cuenta, tenemos aquí ya los transformados, ¿no? No sé si ya cómo está mandando T a esa base. Luego, si suponemos que existe una U, una transformación que va de R2 en R2, tal que U de 1, 2 es el 3, 3 y U del 1, 1 es el 1, 3. Por el corolario anterior tendríamos que U es igual a T. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, lo más importante de estos resultados, de estos últimos dos resultados que les di, es eso. Una transformación lineal va a estar totalmente determinada por cómo envían la base. Sí, o sea, la idea es que voy a enviar la base primero y después la voy a extender de manera lineal, usando las combinaciones de cada vector. Ok. Bueno, hoy vamos a empezar con una nueva sección que viene en las notas, que se llama proyecciones. Muy bien. La definición es la siguiente. Sean P un F espacio vectorial y voy a considerar W un subespacio de V. ¿Sí? Entonces decimos que una función T que va de B en B es una proyección sobre W si satisface lo siguiente. Lo primero es que exista otro subespacio de B, digamos U, tal que V sea la suma directa de ellos dos. Y lo segundo que vamos a pedirle es que para todo elemento en B, sabemos que este B se puede escribir de esta forma, como un U más un W con U en U y W en W. Esto porque por el inciso anterior sabemos que B es la suma directa de U con W. Entonces cualquier elemento tiene una representación, bueno, tiene una forma de escribirse de esta manera, ¿no? Como un elemento de U más un elemento en W. Entonces lo que vamos a pedirle a esta función es que justo la evaluación sea lo que tiene en W. Entonces se tiene que la evaluación de la función en B solo es W. Bueno, la parte que tiene en W. ¿Sí? Y bueno, si esto pasa, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir decimos que T es la proyección de W a lo largo de U. ¿Sí? Es la proyección a lo largo de U. Ok. Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a pensar en R2. Vamos a escribir W como el subespacio que está conformado por los elementos que son de esta forma, A0 con A1 real, U1 que sea los que son de la forma 0, B con B real, y U2 que sean los de la forma B, B con B real. ¿Sí? Entonces, de manera gráfica, lo que estamos diciendo es que W es este eje, este sería W, U1 sería este eje, y U2 sería la diagonal que pasa por aquí. Ok, esos son espacios vectoriales y si nos damos cuenta están generados, cada uno está generado por un elemento, ¿no?
Por ejemplo, W está generado por el 1, 0, U1 está generado por el 0, 1 y U2 está generado por el 1, 1, por ejemplo. Ok, bueno, entonces, algo que podemos notar es que para cada D en R2, digamos que D se escribe de la forma XY mejor. Este XY se puede ver como X, 0 más 0, Y. ¿Sí? Pero el primero está en W y el segundo está en U1. Ajá. Y además, también tenemos que U1 intersección W solo tiene el vector 0, ¿no? Que en este caso es el 0, 0. Sí, eso lo podemos ver también de manera gráfica con el bosquejo que está aquí, o si no, haciendo las cuentas. Entonces, cualquier elemento en R2 tiene una descomposición, es decir, se puede ver como la suma de un elemento en W con U1, es decir, R2 es la suma de W con U1, y además la intersección es solo el 0. Entonces, estamos diciendo que R2 es la suma directa de U1 con W. Entonces, usando la definición anterior, la función dada por la función t, que va de R2 en R2, dada por a un XY, lo envías a la parte que tiene en W, ¿no? Pero aquí, la parte que tiene en W, para cualquier XY, es este vector, el X, 0. Sí, es justo lo que aparece aquí. Entonces, la función dada por que a un XY lo enviamos a X, 0, es la proyección de W a lo largo de U1. O sea, aquí nos aparecen dos espacios, W y U1. Vimos que R2 es la suma de ellos dos. Entonces la proyección sería mandar a cualquier elemento en su componente que esté en W. ¿Okay? Y como hicimos la suma con U1, se dice que es la proyección, pero a lo largo de U1.